Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y en el día de hoy quisiera continuar con la serie Definiendo el Perdón. Y hoy quisiera conversar acerca del proceso de perdonarse a sí mismo. Un aspecto importante en el trabajo con el perdón es ser capaz de autoperdonarse. Y quizás el autoperdón sea aún más difícil que perdonar a otros que nos hayan herido. En ocasiones, convivir con el juez acusador externo puede ser más fácil que convivir con una conciencia culposa, intolerante y excesivamente condenatoria para uno mismo. Y es que ser juez y acusado al mismo tiempo puede resultar complejo de manejar para muchas personas. En el perdón a uno mismo, la misma persona es a la vez ofensor, vale decir acusado, y otorgador del perdón, juez. Y esto puede hacer más difícil el autoperdón que el perdonar a otra persona. Podemos ser jueces excesivamente críticos, severos y condenatorios de nosotros mismos. Puede ser difícil de manejar, identificarse como ofensor y al mismo tiempo ser el juez que otorga el perdón. Por otra parte, la capacidad o no de perdonarse a sí mismo suele venir condicionada por ciertos aspectos de la personalidad. Las personas que son capaces de perdonarse a sí mismas son personas que tienen y mantienen un alto nivel de autoestima, de satisfacción con su vida y de bienestar psicológico. Son personas, diríamos, prosociales, amables y con gran facilidad para perdonar a los demás. Pero las personas que no se permiten perdonarse a sí mismas suelen presentar bajos niveles de autoestima, altos niveles de culpa y de ansiedad y depresión y baja satisfacción personal con la vida. Pero, ¿qué es autoperdonarse? Practicar el autoperdón es ser comprensivos con nosotros mismos. No se trata de no juzgarnos, sino de poner en la justa medida nuestras acciones. En muchos casos nos culpamos con excesiva severidad por algo que hicimos o inclusive por algo de lo que no tuvimos control o carecíamos del conocimiento de cómo hacerlo de manera diferente y mejor. El autoperdón tiene que ver entonces con la determinación de abandonar el autorresentimiento ante el reconocimiento de que se ha cometido un error o falta, fomentando la autocompasión y en el proceso reconciliarse con uno mismo. Este proceso se facilita cuando asumimos la responsabilidad por el daño causado a otra persona y tomamos la decisión de reparar ese daño en la medida de nuestras posibilidades. Yo diría que en el autoperdón hay 4 aspectos importantes a considerar. El perdón a uno mismo, por un lado, es un proceso en el que la persona, número 1, acepta la responsabilidad de haber dañado a otra persona. Número 2, se implica en la restauración de esa persona a través de conductas y acciones reparadoras, compensatorias, intentando cambiar los patrones de conducta que le llevaron a la ofensa y volver a comprometerse con su sistema de valores. Número 3, expresa remordimientos mientras reduce la vergüenza. Y número 4, alcanza un renovado autorrespeto, autocompasión, autoaceptación, consiguiendo en todo el proceso un crecimiento moral importante. Detallemos cada uno de estos elementos. El primero de los elementos dijimos que era aceptación de la responsabilidad del daño causado a otra persona. Uno de los aspectos negativos, yo diría el lado oscuro del autoperdón, es muchas veces evitar la responsabilidad, vale decir, externalizar la responsabilidad por la acción negativa cometida. Y eso implica desplazar la culpa hacia afuera, hacia la víctima, el entorno o otra persona, justificando en el proceso sus acciones, construyendo todo tipo de argumentos que le eximan de responsabilidad. Y de esta forma terminar poniendo en todo caso la responsabilidad de sus acciones en otros. Pero este es un intento de neutralizar en el fondo la culpa. Para tal fin, la persona puede culpar a la víctima de haber provocado inclusive sus acciones, o negar lo ocurrido, o negar que lo que hizo es incorrecto o que sea importante. Y toda esta maniobra busca huir del malestar interno que le genera la culpa, pero
Sin la asunción de responsabilidad no hay verdadero autoperdón. Esa es una premisa básica. En realidad esta actitud no es autoperdón, pues se traduce en una autocondescendencia para con uno mismo y en una evasión de la responsabilidad personal. Y sin asunción de responsabilidad personal no hay posibilidad de autoperdón. Yo diría que hay una diferencia entre autoperdonarse a sí mismo e ignorar nuestros errores y nuestra responsabilidad que nos lleve a autodisculparnos. Si bien el autoperdón abarca un cambio emocional hacia uno mismo, también requiere cambios hacia el ofendido, vale decir, acciones compensatorias y reparadoras por el daño causado. Esa responsabilidad es ineludible y se requiere para poder autoperdonarse. De modo que no se puede desligar el perdonarse a sí mismo del asumir la responsabilidad por el daño causado y disponerse a realizar en la medida de las posibilidades las acciones reparadoras para con la persona que en algún momento se ofendió, se agravió o se hirió. El segundo elemento es la implicación en la restauración de la persona a través de las conductas reparadoras. Y esto conlleva afrontar el daño causado y llevar a cabo una restauración compensatoria, vale decir, asumir la responsabilidad con acciones orientadas a reparar y compensar los daños ocasionados en la mejor forma. Yo diría que esa es la mejor forma de tratar con la culpa. Las conductas reparadoras preceden el desarrollo de mayores niveles de perdón a uno mismo. Y es que al reparar el daño ocasionado al otro, en cierta medida reparamos el daño infligido a nuestro yo por la ofensa que cometimos. Es una especie de acto de autorredención. En este proceso, mientras más plena sea la reparación a la víctima, se logra más habilitación para el autoperdón. Cuando nos autoperdonamos por lo que hicimos e iniciamos el proceso de reparación, de alguna forma nos convertimos en alguien diferente a aquel que cometió los actos indebidos en un momento determinado. Así, en la medida que avanzamos en la reparación, avanzamos hacia capas más profundas de autoperdón. El tercer elemento es la expresión de remordimiento y culpa. El de remordimiento o culpa es un factor necesario en los procesos de autoperdón. El sentimiento de culpa es un mecanismo fundamental en nuestro autoaprendizaje y comprensión de nuestras conductas y motivaciones. Y sin haber elaborado la culpa personal no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Yo diría que sin la sana culpa es difícil tomar conciencia y responsabilidad por las acciones hechas y eso impide además el arrepentimiento y la rectificación y el cambio necesario. En ese sentido, la culpa puede ser un sentimiento saludable y valioso para avisarnos que hemos cometido errores, que debemos hacer cambio en la forma como tratamos a otras personas o en la forma en cómo vivimos nuestra vida. Ahora, lo contraproducente es mantener la culpa neurótica después de arrepentirnos de haber hecho los cambios necesarios. Aferrarse neuróticamente a la culpa definitivamente dificulta el perdonarnos a nosotros mismos, pues nos convierte en jueces y verdugos condenatorios de nosotros mismos. Y cuando la culpa se convierte en culpa neurótica, esta se internaliza y se acompaña de altos niveles de vergüenza y deseos de castigarse y flagelarse a uno mismo. Y esto lleva a la rumiación negativa que autoflagela constantemente a la persona. Si bien el autoperdón no nos exculpa por el daño causado, sí nos permite sentirnos una nueva persona. Y como cuarto elemento, desarrollo de autorrespeto, autocompasión y autoaceptación. El autoperdón realizado en estos términos, según los tres primeros elementos que mencionamos, y centrado en el problema más que en la persona que se autoperdona, es el genuino autoperdón. Y el que genera en todo caso la posibilidad de lograr un renovado autorrespeto, autocompensación y autoaceptación, redundando definitivamente en un sentido de dignidad personal. Concluimos diciendo que en el proceso de autoperdón genuino se reconoce la culpabilidad, el valor intrínseco de la víctima, se experimentan las emociones asociadas y surgen actitudes y comportamientos que encaran la ofensa. Se busca enmendar el daño y en el proceso se recupera la autoimagen como buena persona, vale decir, se perdona uno a sí mismo. El autoperdón es una práctica necesaria para la salud personal.
no es simplemente autoindulgencia, autocondonación, ni implica un debilitamiento de la conciencia moral, sino que por el contrario es una medida que viene a sanar nuestras vidas. Hasta el próximo